Hola, queridos amigos de Frater TV. Bienvenidos a otro episodio de Los Espíritus Hablan. Vamos a continuar con el mismo tema del episodio pasado, que es la violencia doméstica. Tenemos mucho que recorrer. Con nosotros, Sandra Carrales. Bienvenida, Sandra. ¿Qué dicen los espíritus superiores sobre el papel del perdón, verdad, en los casos de violencia doméstica? Para los espíritus superiores, la información que nos traen ellos es que el perdón es un acto de liberación espiritual esencial en los casos de violencia doméstica. Es un proceso que ayuda a romper ciclos kármicos de sufrimiento, ayuda a sanar las heridas emocionales y a avanzar hacia una vida más armónica y equilibrada. El perdón no implica justificar el maltrato, ni tampoco implica olvidar el sufrimiento, sino que es una forma de trascender el dolor y elevar el espíritu a través del amor y de la comprensión. O sea, veo la falta, sí, existe la falta, sí, existió la falta, sí, no puedo olvidarla porque puedo permitir que nuevamente abusen de mí. Entonces, tanto víctimas, puedo superarla a través del perdón. Entonces, tanto víctimas como agresores tienen la oportunidad de aprender valiosas lecciones espirituales a través de esta gran herramienta que es el perdón, abriendo el camino para una transformación interior profunda. Y entonces el perdón rompe esta cadena, permitiendo que ambas almas se liberen de los lazos del sufrimiento. Por ejemplo, para la víctima el perdón es un acto de autoliberación, ya que impide que siga atada emocional y espiritualmente al agresor. Al perdonar, la víctima deja de cargar el peso del odio y del rencor, lo que permite que su espíritu se eleve y continúe su camino de evolución sin las sombras del pasado. Y para el agresor, pues recibe el perdón también. El que recibe ese perdón también puede ser una oportunidad de redención espiritual. Pues, ¿cómo es eso? Pues porque el arrepentimiento sincero y el esfuerzo por cambiar son fundamentales para que el agresor comience su proceso de reparación moral. Tiene que sentir en carne propia, eso es la empatía, ponerse en el lugar de los demás para comprenderlo y para pasar esa prueba. Y cuéntanos, con respecto al perdón, ¿existen ciertos límites con respecto a ese perdón o cómo funcionan los límites en relación al perdón? Desde la perspectiva de lo que es la doctrina espírita, no existe un límite para el perdón. El perdón es visto como una virtud espiritual esencial y, según los espíritus superiores, es una herramienta indispensable para el progreso moral y también para la evolución del alma. Y a lo largo de los textos espíritas y de las enseñanzas de los espíritus, pues se enfatiza que el perdón es infinito, porque se basa en el amor universal, que también es ilimitado. Y tenemos el ejemplo del Maestro Jesús, que Él nos dio, vivió y nos enseñó un perdón incondicional. Y sabemos que el espiritismo se basa en las enseñanzas morales del Maestro Jesús, quien promovió el perdón sin restricciones. Y uno de los ejemplos más contundentes es la pregunta que Pedro le hace a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y entonces el maestro responde: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ese pasaje lo encontramos en Mateo 18, del 21 al 22, y esta enseñanza, adoptada plenamente en el espiritismo, indica que el perdón no debe tener límite ni condiciones. Así es, ¿no? Lo que tenemos es que tener límites es con el maltrato, no con el perdón. Entonces es una diferencia, ¿no? Tenemos que tener límites de maltrato. Podemos decir, no voy a tolerar este comportamiento, no me voy a retirar, voy a colgar el teléfono, cualquier cosa que podamos protegernos, esos son los límites que estamos hablando, pero no límites con relación al perdón. Hay que perdonar 70 veces, 7 veces por cada falta, ¿no? Entonces, es innumerable los perdones que tenemos que hacer, ¿no? Algunas religiones condenan el divorcio, incluso ante la violencia doméstica. ¿Cuál es la postura del espiritismo en relación con el tema?
Esta pregunta es muy buena y bueno, todas son muy buenas, pero yo creo que aquí encontramos muchas amigas, sobre todo mujeres y tal vez de una edad más avanzada que tienen un conflicto acerca del divorcio y por eso es muy bueno traerlo aquí sobre la mesa con los reflectores del espiritismo. El espiritismo tiene una postura comprensiva y flexible en relación al divorcio, especialmente cuando se trata de situaciones como la violencia doméstica. A diferencia de algunas religiones que condenan el divorcio bajo cualquier circunstancia, la doctrina espírita aborda el matrimonio y la disolución del mismo desde una perspectiva espiritual y evolutiva, priorizando el bienestar físico, emocional y espiritual de las personas involucradas. Entonces tenemos al matrimonio desde esta visión espírita, que no es visto como un vínculo meramente formal o legal, es mucho más allá, más profundo, sino como una unión de almas con propósitos evolutivos. Los espíritus superiores enseñan que el matrimonio es una oportunidad para el aprendizaje, para el progreso moral y para el desarrollo de virtudes como lo son el amor, el respeto, la paciencia y la tolerancia. Sin embargo, también reconoce que no todas las uniones están destinadas a perdurar indefinidamente, especialmente si se convierten en fuentes de sufrimiento y de violencia. El espiritismo no condena el divorcio y de hecho lo ve como una solución válida en situaciones de violencia doméstica o cuando la convivencia se torna insostenible. Claro, hay que hacer todos los esfuerzos posibles. La doctrina espírita pone un gran énfasis en el respeto a la dignidad humana y en la importancia de mantener un entorno armonioso y saludable para el desarrollo espiritual. Y en situaciones de violencia, tanto física como emocional, se reconoce que la permanencia en la relación puede impedir el progreso y el crecimiento espiritual de el agresor como el de la víctima. En casos de abuso, el espiritismo considera que la víctima tiene el derecho y el deber de protegerse, tanto física como espiritualmente. De continuar una relación violenta puede generar desequilibrio emocional, resentimiento y daño espiritual, lo cual afecta no solo a la vida presente, sino también a las vidas futuras, al futuro del alma. Y entonces, en lugar de verlo como un fracaso, el espiritismo considera que en algunos casos el divorcio puede ser una liberación necesaria para ambas partes. Permite que cada persona continúe su camino de evolución sin estar sometida a situaciones que pueden frenar su progreso espiritual y en algunos casos en llevarla a la muerte. Muy bien, y en el contexto espírita, obviamente entendiendo que cada caso es un caso, ¿no? Entonces hay que aclarar eso. ¿Cuáles son las posibles consecuencias espirituales para el agresor en casos de violencia doméstica? Pues este acto genera profundas consecuencias espirituales para el agresor. Y estos efectos se rigen por la ley que mencionamos antes, la ley de causa y efecto, que establece que toda acción tiene una consecuencia, ya sea positiva o negativa, según sea su naturaleza. Las consecuencias para el agresor son tanto inmediatas como a largo plazo, afectando así la vida actual como la futura, y eso quiere decir que afecta la evolución espiritual. Puede hablarse de desequilibrio espiritual inmediato. La violencia doméstica, al ser un acto basado en la agresión, en el odio, el control y el abuso de poder, causa un profundo desequilibrio espiritual en el agresor. Las emociones negativas como la ira, el rencor y el deseo de dominar generan un ambiente espiritual denso y oscuro que afecta la vibración energética del agresor y lo aleja de los principios de amor, de empatía y de armonía. Veamos que la violencia doméstica no solo afecta el presente del agresor, también retrasa su evolución espiritual, porque esta violencia es contraria a los principios de amor universal y de fraternidad, que son fundamentales para el progreso del espíritu. Al actuar con violencia, el agresor se desconecta de su propósito espiritual
y de las oportunidades de aprendizaje que la vida le ofrece. Y entonces va a tener consecuencias también en el plano espiritual tras su muerte, de lo que es de la materia. Aquí estamos hablando del umbral, de las zonas de sufrimiento, así como de la cercanía con espíritus inferiores. Así es, ¿no? Vamos a tener que cosechar lo que plantamos y eso hay una cierta responsabilidad con nuestros hijos, ¿verdad? Hay que entender que nuestros hijos no nos pertenecen, ¿verdad? Son espíritus milenarios con un pasado, pero lo que sí nos pertenece es esa responsabilidad de darles esos recursos. Y hablando de recursos, qué recursos tiene la espiritualidad para proteger o guiar a una familia en la que la violencia doméstica es una constante? Pues frente a la violencia doméstica, el espiritismo propone caminos de superación que incluyen la educación moral y espiritual. El desarrollo de la conciencia y el despertar espiritual son esenciales para que las personas se aparten de la violencia. También nos invita a la práctica del perdón y del amor. Las víctimas, aunque no deben aceptar el abuso, son alentadas a cultivar el perdón para liberarse de la carga emocional y espiritual del sufrimiento. El perdón tiene dos direcciones. No se trata de justificar al agresor, sino de liberarse del rencor para poder evolucionar espiritualmente. También nos invita y tiene la intervención de la oración y del trabajo interior. Y esta oración, pues recordemos que es la conexión, ¿verdad? Con Dios, y también ahí podemos hacer la petición de ese apoyo. La conexión con lo divino son herramientas para buscar fortaleza y equilibrio ante situaciones difíciles. Los invitamos al estudio del espiritismo, a tomar las obras básicas de Allan Kardec, y aquí podemos tomar conocimiento, mucho conocimiento, poder identificar todas esas herramientas que nos llevarán a manejar ese perdón, esa educación moral. Y hay algunos casos, Esteban, donde la persona agredida no tiene resentimiento. Eso nos habla de una evolución moral más marcada, porque nos habla algo así como que de una misión que viene a ayudar al compañero, y resulta que este compañero pues está abusando, ¿verdad? Ya está al límite de llevarla al hospital, que la persona ya tiene una presión psicológica bastante alta, donde el cuerpo ya no tiene movilidad y está al borde de la muerte, y todavía así no encontramos resentimiento hacia el agresor. Y entonces estos casos son muy críticos porque esta persona todavía no aprende pues a cuidarse a sí misma, a tener esa valoración de sí misma, a cuidar su integridad, a cuidar su vida. Acuérdate, la primer máxima, la mayor máxima, a amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí estamos hablando de las leyes naturales. Amando y siguiendo las leyes naturales, amamos a Dios, y amar al prójimo como a sí mismo. O sea, primero me tengo que amar yo para poder dar ese amor a los demás. Me tengo que perdonar yo para poder perdonar a los demás. Entonces, en los casos donde la víctima no tiene agresión y no tiene rencor hacia el agresor, o sea, nos habla de un conflicto en ese ser grande, que sí, es muy bueno, es muy noble, pero no se está valorando a sí mismo y no se está educando a sí mismo. Entonces hay que ayudarle también a esta persona con mucho mayor fuerza, porque no lo está pudiendo hacer por sí misma. Así es, y no nos olvidemos mucho también de que en la emancipación del sueño, ¿no? En el sueño, en la emancipación del alma, digo, también nos ayudan. En los sueños vienen nuestros guías, nuestros familiares que tanto, y de pronto nos inspiran, nos dan esa ayuda también por medio de la oración. También podemos conectarnos. Entonces hay muchas cosas que la espiritualidad también nos brinda, ¿no? Bueno, Sandra, ¿cómo pueden las personas que han vivido en un ambiente de violencia doméstica reconstruirse una vez que las agresiones hayan cesado?
La reconstrucción personal de quienes han vivido en este tipo de ambientes de violencia doméstica, según la perspectiva espírita, y también desde un enfoque espiritual y psicológico más amplio, implica un proceso integral de sanación emocional, espiritual y mental. Este camino puede ser largo y difícil, pero está lleno de oportunidades para la superación, el autoconocimiento y el fortalecimiento interior, por lo que dijimos antes. La sanación espiritual es esencial para que una persona pueda liberarse de las heridas profundas causadas por la violencia. En el espiritismo se enfatiza la importancia de armonizarse espiritualmente para reconectarse con el propósito de la vida y con las leyes divinas de amor y de perdón. Aquí estamos hablando de oración y de meditación. La oración es una herramienta poderosa que permite a las personas conectarse con energías espirituales superiores, como dijiste antes, como son los guías espirituales, y recibir apoyo y consuelo en su proceso de sanación. La meditación también ayuda a cultivar la paz interior y a encontrar claridad espiritual. Tenemos la conexión con espíritus elevados a través de la oración con Dios principalmente. Y la doctrina espírita enseña que los espíritus elevados siempre están dispuestos a ayudar a quienes buscan mejorar y también a quienes buscan sanar. Entonces, tenemos la liberación del resentimiento y la práctica del perdón. El perdón es un aspecto clave en el proceso de reconstrucción. Tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, porque la persona que ha sufrido violencia puede cargar con sentimientos de culpa o de vergüenza. Es importante que aprenda a perdonarse a sí misma y comprender que no fue responsable del maltrato. Es posible que venga arrastrando otras cuestiones, pero para eso nos va a ayudar el estudio del espiritismo. Y este es un paso esencial para recuperar la autoestima y para avanzar hacia una vida libre de culpas, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que ocuparnos. También a perdonar al agresor, aunque el perdón no implique justificar su comportamiento violento, permite que se libere del resentimiento y del ciclo de emociones negativas que pueden obstaculizar el crecimiento personal. En la medida en que la persona logre perdonar, se sentirá más libre y ligera para reconstruir su vida. Muy bien. Así es importante, ¿no? Continuar con esa reforma íntima que es tan importante, ¿no? El trabajo nunca termina. Hay que entender que la ley del trabajo es algo para siempre, es algo innato e importante para el espíritu. Bueno, y cuéntanos, Sandra, ¿cómo pueden los centros espíritas y sus grupos de apoyo contribuir a la acogida y recuperación espiritual y emocional de quienes han vivido la violencia doméstica? O Claro sea, que, los agresores y las víctimas. claro que sí, Esteban. De la pregunta anterior, las personas también pueden ir a buscar ayuda profesional. Estamos Claro. hablando de terapia psicológica, que les puede ser muy útil para que trabajen ese trauma, para que procesen el dolor y aprendan a reconstruir su identidad. En lo que son las casas espíritas, pues estamos hablando de paces espirituales, ¿verdad? Estos son muy importantes. Aquí en el centro espírita pues se le da acogida emocional y espiritual. Tenemos la acogida fraternal, ¿verdad? Donde tanto a las víctimas como a los agresores, los dos pueden ser escuchados, comprendidos y valorados sin ser juzgados. La acogida espiritual y emocional se basa en el principio de que todos los seres humanos, independientemente de sus errores o sufrimientos, merecemos ser tratados con respeto y con dignidad. Entonces estamos hablando de una escucha activa, estamos hablando de empatía, a no hacer juicios, una invitación a no hacer juicios, se trata de una acogida incondicional. Y pues tenemos el estudio del Evangelio que nos va a ayudar mucho a ir trabajando esa moral. Tenemos terapias de pases y de magnetización. Recordemos que los pases son una forma de terapia energética utilizada en los centros espíritas para ayudar a equilibrar las energías espirituales y emocionales de las personas, tanto de la víctima como de los agresores.
Los dos pueden beneficiarse de esta práctica para recuperar el equilibrio espiritual. Si no pueden estar cerca, pues bueno, un día va uno y otro día puede ir otro, ¿verdad? Pero el caso es darle atención a los dos. Acordémonos que la salida va a ser de estas situaciones, va a ser el perdón y también va a ser el amor sí o sí. Si ahorita no lo podemos hacer, bueno, hay que nutrirnos, hay que nutrir esa alma para en un momento llegar a llevarlo a cabo. Así es, ¿no? La única solución, la única salida es el amor. Eventualmente a eso vamos a llegar. Bueno, Sandra, se nos acabó el tiempo, pero quería agradecerte de todo corazón por estar aquí con nosotros, de verdad, y ayudarnos tanto en este tema tan importante que a muchos nos lleva al desespero y que tanto nos toca en nuestro día a día. Muchos sufrimos de la violencia doméstica. Acordémonos que la violencia no necesariamente tiene que ser física, puede ser emocional, puede ser psicológica, puede ser de muchas formas. Entonces hay que tener un amplio conocimiento y esas herramientas que son tan importantes, ¿no? Mira, Esteban, hay mucho trabajo por hacer. Mm. Hay mucho donde podemos apoyar, colaborar. No necesariamente tiene que ser en ese núcleo. Si nosotros abrimos el panorama, el campo, llevamos a cabo este estudio, podemos darnos cuenta que podemos hacernos útiles en más lugares, no necesariamente en una relación amorosa, etcétera. O sea, hay mucho trabajo por hacer, bastantísimo. Entonces, habrá otras oportunidades. Dios es un Padre amoroso. Cuando hayamos crecido, tanto la otra persona como yo, hayamos tenido el cultivo de más virtudes, nuestra alma esté más posicionada hacia los objetivos que valen la pena, que nos llevarán a estadios de mayor felicidad, bueno, se nos brindará esta nueva oportunidad donde ya crecimos los dos y donde ya no vamos a tener ese ambiente tóxico y no vamos a estar lastimando a los hijos. Entonces, que bello verlo desde esa perspectiva, nada se pierde, vamos a hacer aprendizajes y cuando estemos preparados los dos, ok, que venga esa nueva oportunidad, pero ahora sí, ya va a ser un ambiente totalmente diferente, en armonía, sano, en paz y vamos a alcanzar nuevos propósitos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, sí, así es. Bueno, mis queridos amigos, se nos acabó el tiempo. Les agradezco si se suscriben a nuestro canal, así es que nos ayudan, es caridad gratis. Compartan este episodio si les gustó con sus familiares, con sus amigos. Siempre estamos aquí y es por ustedes que estamos aquí. Entonces les agradecemos, les deseo mucha paz y nos vemos en el próximo episodio de Los Espíritus Hablan. Chao, chao.